Queridos amigos, iniciamos con nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de las historias bíblicas, escuchamos y conocemos el plan de salvación del Señor. Nos comprometemos al mismo tiempo con este estudio bíblico de poner en práctica todo aquello que el Señor nos ha dejado y nos promete como camino de salvación. Invocamos la presencia del Señor en medio de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Iniciamos de esta manera nuestro programa Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre el segundo libro de Samuel, capítulo 11, y hoy con el versículo 15 que queremos subrayar y queremos estudiar. En la carta, David había escrito lo siguiente: pongan a Urías en el frente más duro del combate y retírense detrás de él para que sea herido y muera. Esto es lo que escribe el rey David, esto es lo que el mismo Urías está llevando su sentencia, le entrega al jefe del ejército, que es Joab. Joab, recordemos que es el sobrino de David y es el que está al frente del ejército. Y ahora, en el contexto bíblico, nosotros podemos decir que aquí, en este contexto, se está revelando el contenido de la carta que ha enviado David. Nosotros ya sabíamos ayer en el versículo anterior que David envía, dice, una carta por medio del mismo soldado Urías. Es una situación bastante pervertida. El mismo rey que tiene que cuidar de sus súbditos, el famoso abuso de poder. Hoy entonces, por acá, esta carta sellada, timbrada por él, para que este soldado mismo que lo lleva, el portador de la carta, sea asesinado. Del pecado personal de David ahora estamos pasando al pecado público, es decir, un crimen, y un crimen meditado en este sentido. Bueno, determinado. Ahora el rey instruye de esta manera a Joab para que coloque a Urías en la zona más peligrosa del campo de batalla, y luego incluso y vamos a luchar todos juntos, sino que ya en el lugar más peligroso y después en un momento vaya a votar. En medio de ese peligro. O sea que, imagínense, queridos amigos, o sea que aquí no es solamente una premeditación de decir, bueno, vamos todos juntos y vamos a pelear y aquí nos morimos de 10 o lo que sea, porque es el lugar más peligroso ante los que y ya más no bebe, no. Encima es una premeditación y dice, bueno, ya está no bebe, ya paiteo bebe, pero después, en el momento clave, cuando comienza a arreciar la batalla, ya está que vamos a luchar hasta el final, pero no pensamos ahí. En un momento, cuando más arrecia, y ahí, como se encontrará con los otros, ¿verdad? Con los otros soldados enemigos, evidentemente, que diga tu modo. Y bueno, el texto, queridos amigos, que utiliza en hebreo es el verbo simú.
simú. El simú, que quiere decir el sim, quiere decir poner. En este caso, pongamos, ¿verdad? En plural, pongan ustedes, pongan. Implica una decisión intencional. Pemoyue. Decisión intencional. Pemoida bebé. Pónganle ustedes. Incluso aquí exigiéndole, ¿verdad? Pónganle. Implica una decisión intencional. Y luego dice, para que pueda, el famoso verbo, el jiká. El jiká quiere decir herir, para que sea herido, para que sea golpeado. Pero esto que tiene una finalidad mortal, ¿verdad? El golpe final, como decimos nosotros. El propósito final entonces de David en el simú, pónganlo allí, para que el jiká, es decir, el golpe final sea certero y este hombre pueda morir. Urías o Manoah. Este es el propósito. Así entonces, queridos amigos, con lo que estamos leyendo y con lo que estamos reflexionando nosotros, podemos entender que hay una degradación total y absoluta de parte del rey David. Degradación total. Eso es lo que estamos encontrando. Entonces, del adulterio ahora que hemos cometido, ahora estamos pasando al asesinato premeditado. Del adulterio al asesinato premeditado. Y no por su propia espada, sino que manipulando a otros. Es decir, que aquí, queridos amigos, cada vez se está ensanchando más y se está poniendo gruesa la cosa, ¿verdad? Del adulterio, con ayucacata, a yariwanda emoaishea lleva, sino que ayucacata, ¿verdad? El simún, pónganlo ustedes. Ustedes responsabilícense. Llamó a saberme la pelota. Un pecado mayor aún, ¿verdad? Donde ni asumimos la responsabilidad y le estamos echando la culpa al otro. Bueno, este en un contexto de nuestra Biblia. Esto es lo que está sucediendo. Dentro del contexto histórico, recordemos que en toda estrategia militar antigua, ubicar a alguien en el frente más duro significaba prácticamente una condena a muerte. Ya de por sí significaba una condena a muerte. Dentro de esta cultura, ¿verdad? Y dentro de un sentido del contexto histórico. Ese que se le ponía al frente de la batalla, prácticamente estaba condenado a la muerte. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. El quinto vicio capital es la gula. ¿Y qué es la gula? La gula es el deseo desordenado por el placer conectado con la comida, con la bebida. Y este deseo puede ser pecaminoso de varias maneras. Una primera manera es comer o beber muy en exceso de lo que el cuerpo necesita. Lo primero. Segundo es cortejar también el gusto con ciertas clases de comidas, a sabiendas que va en detrimento de nuestra propia salud. Un tercer criterio para conocer si es gula es también cuando consentimos ese apetito por comidas o bebidas costosas, especialmente cuando una dieta lujosa está fuera del alcance económico. Un cuarto criterio es el comer o beber vorazmente, ¿verdad? Dando más atención a la comida que a los que están compartiendo conmigo ese momento de encuentro. Un quinto criterio que nos hace entender a ver si estamos en la gula es
cuando se consumen bebidas alcohólicas hasta el punto de perder el control total de la razón. O sea, yaka'u, la intoxicación injustificada que termina en una completa pérdida de la razón. Eso es un pecado mortal, eso es gula. Y ahora, ¿cómo nosotros vamos a hacer para vencer este pecado capital? La templanza, esa es la palabra, templanza, es decir, moderación en el comer y en el beber. Esta es una de las virtudes elementales y fundamentales. Vence al pecado capital de la gula. Y esta virtud de la templanza conduce también a evitar toda clase de exceso, el abuso de la comida, el abuso del alcohol, el abuso del tabaco, el abuso incluso de las medicinas. Quienes, por ejemplo, en estado de embriaguez o por aflicción inmoderada, de velocidad, por ejemplo, en un vehículo, ponen en peligro la seguridad de muchas personas y también la seguridad propia de su vida. Imagínense en el mar, en la piscina, en el aire, en lugares donde nosotros nos encontramos alcoholizados. Ciertamente que es un peligro para los demás y también es un peligro para nosotros mismos. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos en Facebook, Instagram y YouTube. Nos vemos allí. Solo en Burger King. Recarga gratis tu gaseosa. Sí, toda la gaseosa que quieras por 45 minutos. Disfruta ya del free refill con la compra de tu combo favorito en todos los restaurantes del país. Burger King, como vos querés. Tras el anuncio del acuerdo de paz entre Hamás e Israel, difundido por todo el mundo, los líderes católicos respondieron con alegría y apoyo. Sin embargo, para quienes trabajan de cerca con el pueblo gazatí, las necesidades inmediatas de la región son evidentes y deben abordarse para lograr una paz duradera en la Franja de Gaza. El patriarca latino de Jerusalén, el cardenal Pizzaballa, después de expresar su alegría por el alto el fuego, enfatizó la necesidad de la entrada incondicional de ayuda suficiente para el pueblo de Gaza. Asimismo, en un comunicado oficial publicado por el sitio web del Patriarcado Latino de Jerusalén, se reiteró la gran necesidad de ayuda y de refugios temporales y centros médicos para apoyar el restablecimiento de la población. No obstante, el alto el fuego entre Israel y Hamás es tenso. De hecho, el párroco de la única iglesia católica de Gaza, el padre Gabriel Romanelli, habló de su esperanza silenciosa y de los problemas que aún persisten en la región. Bueno, llegó la noticia de que han llegado a un acuerdo para la primera fase, la primera etapa de lo que sería una especie de proceso de paz, el final de esta guerra y justamente la pacificación de Gaza y, bueno, algunos dicen de la región, Dios quiera. Todavía, al momento en que grabo esto, todavía se siguen escuchando bombardeos, siguen cayendo esquirlas. Aún así, este tratado de paz representa el primer signo de esperanza para la región en mucho tiempo. Varias otras instituciones católicas importantes, como la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, elogiaron el trabajo diplomático detrás del acuerdo de paz y pidieron priorizar la asistencia humanitaria para el pueblo de Gaza, así como la reconstrucción de la franja. En el corazón de México, donde la fe abraza la historia, te espera un encuentro que transformará tu vida. Viaja junto al Padre Víctor Luis Cabañas a los santuarios marianos mexicanos, en una peregrinación llena de espiritualidad, cultura y oración. Del 10 al 15 de diciembre, viví días de fe profunda, visitando templos sagrados, caminando en comunidad y sintiendo la presencia maternal de María. Conocerás lugares llenos de historia, Teotihuacán, la Catedral Metropolitana y, por supuesto, la Basílica de Guadalupe. Incluye pasaje aéreo, traslado completo, hotel 4 estrellas con desayuno, entradas, guía turística, seguro del viajero y acompañamiento permanente. Todo guiado por el Padre Víctor Luis Cabañas, para que vivas una experiencia segura, profunda y llena de paz.
Reserva tu lugar. Los cupos son limitados. Con María, caminamos en fe. Peregrinación a los Santuarios Marianos Mexicanos 2025, donde la fe se convierte en camino. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este hermoso libro de Samuel. Segundo libro de Samuel. Estamos con el capítulo 11.
Nuestro versículo es el versículo 16. Joab, que asediaba la ciudad, en este caso de Amón, los amonitas, puso a Urías en el lugar donde sabía que había hombres valientes. De cierta manera también sabe muy bien que aquí hombres valientes se está refiriendo no solamente a los compañeros de él, sino que sabía que del otro lado, es decir, de los enemigos, la hombre valiente. Ya ese amigo entonces la ñande Biblia lleva. Eso se dice Anshei Hail, es decir, hombres valientes. Literalmente, hombres de fuerza. Hail es la fuerza. El término Hail denota vigor, ejército, riqueza, pero también significa virtud. Designa a los defensores más fuertes de la ciudad. Le puso entonces frente a aquellos hombres que son los hombres más valientes, más fuertes, más virtuosos, luchadores. Hoy cuando ponen a la pecha de doña entregamos a Jaibe. A bebemos a Urías, porque Urías no era con Andy. La pecha de doña entregamos ahí porque hoy cuando ponerla oñe entregamos. La ciudad va a quedar en manos de los que están asediando la ciudad. Entonces, exegéticamente, la ironía es demasiado fuerte. ¿Por qué? Porque el justo Urías, que es en sí un Ishhail, un hombre de virtud, un hombre de fortaleza, a él se le pone y es enviado a morir justamente contra los Ashei Hail. O sea, los mismos hombres virtuosos, los mismos hombres de fuerza, como él es Ishhail, hombre de fuerza, Ishhail, entonces Ojota o Manoina lleva bajo las manos, bajo el poder, el Anshei, los hombres, Hail. Un segundo elemento que tenemos aquí es, ya dijimos, el sim, poner, ubicar, en Muñande, en Daña debe. Este verbo de acción, colocar, poner en posición, exegéticamente, queridos amigos, está mostrando la precisión intencional de Joab al obedecer. No fue entonces un accidente de guerra, sino un movimiento calculado. Y lo puso, ¿verdad? Lo puso. Utiliza el verbo sim. Directamente nuestra traducción dice esto. Joab, que asediaba la ciudad, puso, sim, o Moisés, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los Ashei Hail, es decir, los hombres valientes, los hombres valerosos, los hombres que no se van a entregar la pecha, señora y nota, hasta la última gota. O sea que si Urías quería atravesar y si quería conquistar esa ciudad, sí o sí, tendría que haber tenido a todos esos hombres muertos, a toditos, ¿entiendes? Y es ahí donde le pone Joab. A ver cómo hay nada. A ver las a los amonitas, entonces, a ver, oremanon de ondere yucapay subecuera. Landendere manoino, entonces quiere decir que endere yucapay subecuera. Landendere manoino, quiere decir que ende re yucapay te subecuera. Halandende yucapay no subecuera, entonces, el cuadro poner de maná. Posiblemente de remanota, ¿entiendes? O sea que aquí, queridos amigos, es una cosa muy dura, ¿verdad? Lo que nos está diciendo el autor sagrado. Porque esta gente lo puso frente a los hombres valientes, quiere decir que le está poniendo frente a aquellos con quien va a luchar, pero hasta el final, no ya entregamos ahí. Este poner contrasta con el poner de Dios en la creación, donde lo colocado ordena y da vida. Aquí, sin embargo, lo colocado destruye y provoca muerte. Lo colocó en el jardín, el sim, al hombre. Lo puso en el jardín. En el jardín es para dar vida. Se llama EPM, toda la posibilidad. Aquí, sin embargo, nosotros lo colocamos. Lo colocamos frente a los hombres valientes. Frente a estos que van a guerrear contigo y sabes muy bien. Ore yucayo de lugar y que ama, o si no, la anden de yucata, la de yucata. O sea que si vos entraste es porque le mataste a todos. Si no entraste quiere decir que
ya de Cuaima lo Cuauen de voy a llevar porque ya de Manoma. Se dan cuenta, queridos amigos, es una gran ironía en cuanto que Dios te coloca en el jardín para darte vida y nosotros colocamos al hombre para darle muerte. Entonces, desde aquí podemos ir mirando, ¿verdad?, todos estos elementos que son muy importantes dentro de nuestra teología, ¿verdad? Aveñan de ya ella por tereína, porque nos hace pensar, nos hace reflexionar y sobre todo en las enseñanzas. Vae pelo esa case añandé, vae veñan de yarala omombe uañandeína con toda esta situación de los hombres valientes que van a luchar, que se van a poner y que van a defender hasta el final. Y por otra parte, Urías, que también tiene que luchar porque él tiene que responder también a su jefe, en este caso, a alguien que es cómplice de alguien que tendría que cuidar su vida y sin embargo lo está llevando a la muerte. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Descubrí la máxima velocidad de Internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Señor, yo quiero ser un verdadero adorador en espíritu y en verdad. Yo te quiero adorar, Señor. Yo quiero ser un verdadero adorador en espíritu y en verdad. Yo te quiero adorar. Dame un corazón sencillo. Dame un corazón sencillo. Dame un corazón sencillo, Señor, para entrar en tu presencia. Señor, yo quiero ser un verdadero adorador en espíritu y en verdad. Yo te quiero adorar. Quiero ser agradecido. Quiero ser agradecido. Quiero ser agradecido, Señor, para entrar en tu presencia. Señor, yo quiero ser un verdadero
y en verdad yo te quiero adorar. Quiero dejarlo todo. Quiero dejarlo todo. Quiero dejarlo todo, Señor, para entrar en tu presencia. Señor, yo quiero ser un verdadero adorador en espíritu y en verdad. Yo te quiero adorar. Señor, yo quiero ser un verdadero adorador en espíritu y en verdad. Yo te quiero adorar. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor y hoy estamos celebrando a San Lucas, este gran evangelista. Nosotros estamos escuchando la palabra del Señor, la primera lectura desde la segunda carta que escribe ya San Pablo a Timoteo, capítulo 4, del 10 al 17b. Querido hijo, Demas me ha abandonado por amor a este mundo. Él se fue a Tesalónica. Crescente emprendió viaje a Galacia y Tito a Dalmacia. Solamente Lucas se ha quedado conmigo. Trae contigo a Marcos porque me prestará buenos servicios. A Tíquico lo envié a Éfeso. Cuando vengas, tráeme la capa que dejé en Tróade, en la casa de Carpo, y también los libros, sobre todo los rollos de pergamino. Alejandro el herrero me ha hecho mucho daño. El Señor le pagará conforme a sus obras. Ten cuidado de él, porque se ha opuesto encarnizadamente a nuestra enseñanza. Cuando hice mi primera defensa, nadie me acompañó, sino que todos me abandonaron. Ojalá que no se le tenga en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado, dándome fuerzas para que el mensaje fuera proclamado por mi intermedio y llegara a oído de todos los paganos. Queridos amigos, este es el mensaje y esta es la escritura de puño y letra. Ya ella pone hoy porque a veces hará y capa irá. Ahí lo oyen a Pablo, entonces Yerure ahí en su carta dice: por favor tráeme la capa. Maroga pedicura en Tróade, la capa que dejé en Tróade. Pero después hay otra cosa, y esto nos ayuda muchísimo, queridos amigos, es que Pablo, de una manera, pero así tan sencilla, va narrando y va diciendo: aquí aparece un tal Alejandro que se opuso, dice, me hizo mucho daño a todo lo que es nuestra enseñanza. Entonces Timoteo, porque peoñe muy tan de contra peina, porque en decore predicarla, ñande siempre ya predicaba que Jesucristo es el Señor, el resucitado, y que en él se cumple, ¿verdad?, todo lo que Dios había prometido en el Antiguo Testamento. Y bueno, a veces entonces Pablo hoy nos está indicando cómo en la sencillez nosotros tenemos que vivir. Y dentro de esta carta también es donde encontramos algo muy interesante, porque dice: todos me han abandonado también cuando yo estaba defendiéndome. El único, dice, que se quedó conmigo fue Lucas. A este día ya celebráis, es una gran fiesta de este evangelista, Lucas el evangelista, el que estuvo codo a codo con Pablo, el que estuvo caminando con él y evangelizando con este
hermoso equipo que formaron, ¿verdad? Pablo, Silas, Timoteo y Lucas. Y ahora entonces nos está narrando y nos está contando que justamente este fue un gran amigo, además de ser un discípulo de Pablo y de ser el que iba escribiendo todos los mensajes. Ahora también uno se puede dar cuenta de que Lucas lo acompañó y se quedó con él en todo momento. Que la bendición del Señor descienda hoy sobre cada uno de nosotros por intercesión de San Lucas, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este capítulo 11, estamos en el versículo 17 del segundo libro de Samuel. Cuando los hombres de la ciudad salieron y pelearon contra Joab, algunos de los servidores de David cayeron y murió también Urías elitita. Algunos, dice, cayeron. Por eso decíamos que de esta manera la corrupción del poder de un hombre puede costar la sangre de muchos, decíamos. Hasta son palabras para un epitafio de ciertas personas. Ahora, dentro del contexto cultural y antropológico, culturalmente morir en batalla era considerado un acto honorable. Morir en batalla, un acto de honor. Sin embargo, este honor queda manchado por el trasfondo de traición. Aquí, queridos amigos, nosotros que sabemos, nosotros que estamos leyendo, nosotros que sabemos la historia, sabemos que este es un acto de traición. Los que están ahí, en ese momento no saben. Pero atención, el rey lo sabe, Joab lo sabe. Y también estos compañeros que le acompañan, ¿verdad? Por quien el propio Urías ha dejado muchas cosas por su solidaridad y por su lealtad cuando estaba en Jerusalén. Y cuando el rey David le decía, vete a tu casa, desciende a tu casa, vete con tu esposa, él no se va. Por solidaridad y por lealtad a sus soldados. Y miren ahora lo que le están haciendo. Los mismos compañeros son los que le abandonan para que él muera. Y otros también mueren, pero eso ya es la culpabilidad también de Joab, ¿verdad? Porque Joab, para sacrificar a uno, tiene que sacrificar también a otros. Los inocentes que pagan por los pecadores. Los hombres que murieron lo hicieron no solo contra los enemigos, sino por causa de una orden injusta de su propio rey. Orden injusta de su propio rey. Y es lo que siempre suele suceder, ¿verdad? En la cosmovisión semítica, es decir, los semitas, en esta cultura, el rey debía ser garante de la vida de sus guerreros. Esta vez mañana ya el rey es el que tiene que garantizar la vida de sus súbditos. Esos son los que están. La ñandeña era la tendota lleva. Pero sin embargo, ñande al revés ñande. Entonces los que tienen que ser garantes y mirar qué les falta, qué les pasa, por qué así, por qué nos falta educación, por qué esta escuela se cae, qué es lo que está pasando, por qué usted no tiene casa, por qué usted está sin alimento, por qué usted no tiene buen trabajo, por qué su sueldo, por qué le pagan poco, por qué ellos no te están pagando tu sueldo mínimo, que es mínimo, ¿verdad? ¿Por qué estás en esta situación? ¿Por qué no hay remedio aquí en este lugar que tiene que dar remedio? Mira que hay tanta plata para eso. ¿Y dónde está toda la plata? Esa es la garantía del tendota. Upean con la garantía. Yo no sé, queridos amigos, si nosotros o no entendemos o ñembotabeterei. O esa frase famosa, ¿verdad? Hay una corrupción tan grande, ¿verdad? Ñande corrupto formal. Y entonces, claro, en esa cosmovisión semítica, el rey debía ser garante de la vida de sus guerreros. Y aquí se invierte totalmente. El rey
se convierte en causa de la muerte de su pueblo. Se convierte en la causa de la muerte de su pueblo. Hay palabras claves por eso, queridos amigos. Primero, luego es el caer, cayeron, ¿verdad? Entonces es vaipelú, ya de Curiayepa, vaipelú, vaipelú. Hasta casi medio suena bien lo en guaraní, vaipelú, y vaipaitea lleva vaipelú. Bueno, eso es en hebreo, vaipelú, el verbo de nafal. Nafal quiere decir caerse, nafal. Todo lo que es con la nun, los verbos que comienzan con nun, después pierden, ¿verdad? Porque es una consonante débil, se llama, ¿verdad? Entonces, tiene todo. Una cosa muy interesante en el hebreo. Bueno, vaipelú, nafal, puede significar caer físicamente, como caer también en una desgracia o caer en una derrota. Fuimos derrotados, nos han derrotado, o estamos derrotados. Pero, como estábamos diciendo, no es solamente porque me muero físicamente, sino que también estamos derrotados en cuanto a nuestros criterios, nuestros valores, qué es lo que queremos, por qué tenemos que vivir en una pobreza, por qué tenemos que vivir teniendo tantas riquezas. Dios que ha dado al hombre tantas posibilidades y le ha dado la inteligencia y la capacidad. Esa la inteligencia. Algunos que son tan inteligentes que han estudiado aquí y allá economía, administración, para saber administrar, ¿verdad? Y después solamente saben administrar para su bolsillo allá. Quiere decir que se me ya plazaba de hoy a la universidad, ¿verdad? A pesar de que después también a muchos de ellos se les da título y todo, ¿verdad? Título, ¿no? Y honores causa y chaguao, ¿ya? ¿Se dan cuenta, queridos amigos, cómo nosotros vivimos, ¿verdad? Y entonces aquí quiere decir que es una desgracia o es una derrota total. Entonces, el vaipelú, como se dice en hebreo, el uso en plural, resalta que no fue solamente Urías, sino que muchos cayeron por culpa de esta injusticia. Volvemos enseguida con más de Yarañé, Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tras 14 días de navegación a la deriva a causa de una violenta tempestad que azotó sin tregua al barco, y como los viajeros ya estaban resignados a su suerte, el apóstol Pablo, que viajaba en compañía del médico Lucas y era conducido a Roma como prisionero para ser juzgado allí, se levantó, los tranquilizó diciéndoles: lleváis ya 14 días esperando en ayunas sin comer nada. Os aconsejo que comáis algo que os vendrá bien para vuestra salud, pues ni un cabello de vuestra cabeza se perderá. Y a continuación tomó el pan, dio gracias a Dios, lo partió, comenzó a comer, todos lo imitaron. Y una vez satisfechos, lanzaron al mar la reserva de trigo que había en la bodega para aligerar el buque que aún peligraba. Pero tal medida no fue suficiente, porque al amanecer divisaron una isla a la que con mucho esfuerzo dirigieron la nave. Sin embargo, en sus proximidades, una fuerte corriente la empujó contra un banco de arena en el que encalló la embarcación, y mientras el fuerte oleaje destruía la popa, los pasajeros ganaban a nado la playa cercana de la isla de Malta. Ayudados por los nativos, los 276 pasajeros ilesos se reunieron alrededor de varias fogatas, y para atizar el fuego de una de ellas, Pablo recogió un haz de leña del que surgió una víbora que se aferró a su brazo y lo mordió varias veces. Pero al ver que el veneno no le hizo efecto, todos reconocieron que era un hombre de Dios. Al oír la noticia, los lugareños enfermos, incluido el padre de Publio, dueño de la finca en donde estaban refugiados,
acudieron a él y fueron curados por sus oraciones e imposición de manos. Gracias a esta salvación milagrosa de San Lucas, hoy podemos contar en el Nuevo Testamento con los dos libros más exquisitos y bien documentados históricamente sobre la vida de Jesús y de sus discípulos: el Evangelio de San Lucas y los Hechos de los Apóstoles, en el que precisamente consignó esta odisea suya y del apóstol de los gentiles. San Lucas nació en fecha desconocida, según la mayoría de los historiadores, en Antioquía, pero su educación básica y parte de su formación como médico y pintor la recibió en Grecia, y ello se refleja en el profundo conocimiento de la cultura griega y su impecable redacción en esta lengua, lo que de paso reafirma que fue el único escritor bíblico que no era de origen judío, y su contacto con la fe cristiana, de acuerdo pues lo que dice la tradición, se produjo alrededor del año 40 después de Cristo, cuando conoció a San Pablo, quien en compañía de San Bernabé predicaban por aquella época en Antioquía. Desde entonces se convirtió en su médico, secretario, confidente, y en esa condición lo acompañó en sus viajes apostólicos por Grecia, y aunque por encargo del apóstol permaneció varios años predicando solo en algunas ciudades de ese país, volvieron a unirse para regresar a Jerusalén, en donde al parecer San Lucas estuvo con varios de los discípulos de Jesús, Santiago el Mayor, Pedro y probablemente con la Virgen María, de quien habría recibido información directa sobre los hechos más sobresalientes de su vida y de la infancia del niño Jesús. No desamparó a San Pablo en su cautiverio en Jerusalén y se unió a él en su tortuoso viaje a Roma, ciudad en la que se mantuvo a su lado durante los 2 años que padeció en la cárcel San Pablo antes de ser ejecutado en el año 67. En todo ese tiempo, y a partir de la información que recolectó entre los testigos de primera mano de la vida y muerte de Jesús, empezó San Lucas a redactar el tercer evangelio. Es el más extenso y bien escrito del Nuevo Testamento, en el que se decantó hacia la historicidad del Salvador, y por eso, en este libro, San Lucas retrata de manera magistral, pulcra, amena y con rigurosidad investigativa la personalidad de nuestro Señor Jesucristo. Hace énfasis en su misericordia, amabilidad, en su dulzura, en la compasión y ternura. Resalta su inmenso amor por los más pobres y vulnerables. Destaca la importancia que Jesús le concedía a la oración en sus momentos más difíciles. Reconoce y encomia el papel de las mujeres en la vida pública de Jesús. Es el único de los evangelistas que describe minuciosamente el papel protagónico de la Virgen María. Narra con reverencia la anunciación, la encarnación, la concepción y alumbramiento de Juan el Bautista, la visita a su prima Isabel, el Magnificat, el nacimiento del niño Dios, la adoración de los pastores y los reyes magos, la profecía de Simeón, la circuncisión, la presentación en el templo, su desaparición a los 12 años y su encuentro entre los doctores de la ley. Mejor dicho, la mitad del Evangelio de San Lucas contiene hechos y palabras que Mateo, Marcos y Juan no incluyen en los suyos. Por ejemplo, reseña la tercera parte de todos los milagros realizados por Jesús y refiere las 3/4 partes de todas las palabras usadas por el Maestro. En los Hechos de los Apóstoles, que de acuerdo con lo que los expertos dicen es una continuación del Evangelio, pues este texto está escrito con la misma técnica narrativa y comienza por el final del libro anterior, San Lucas es testigo directo de los acontecimientos que siguieron a la muerte, resurrección y ascensión del Maestro. Describe con largueza el nacimiento, conformación y consolidación del grupo apostólico y narra con lujo de detalles la forma como los apóstoles se fueron disgregando en función de las misiones encomendadas a cada uno, pero se centra especialmente en las figuras más relevantes de la naciente iglesia, Pedro y Pablo. Dada su cercanía con San Pablo, a quien siguió incondicionalmente hasta su muerte, narra en primera persona y se incluye como protagonista de las peripecias que le tocó vivir a su lado, y tras la ejecución del apóstol de los gentiles en el año 67, desapareció de la escena. Pero según San Ireneo, San Jerónimo, Eusebio de Cesarea, San Clemente de Alejandría y Orígenes, ellos dicen que continuó su labor apostólica evangelizando en Roma, la Galia, Dalmacia, Macedonia y en Beocia, Grecia. Dice la tradición que murió a los 84 años como mártir. Por eso hoy, 18 de octubre, día de su festividad, pidámosle a San Lucas que a través de su evangelio nos conduzca al Padre por los caminos de Jesús.
Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe. Solo en Burger King. Recarga gratis tu gaseosa. Sí, toda la gaseosa que quieras por 45 minutos. Disfruta ya del free refill con la compra de tu combo favorito en todos los restaurantes del país. Burger King, como vos querés. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe, Antiguo Testamento. Estamos con estas palabras claves de este versículo que estudiamos, ¿verdad? En este día, capítulo 11, segundo libro de Samuel, versículo 18. Entonces Joab envió, Shalach, a David un informe, Nagad, anuncio, ¿verdad? De toda la guerra. Dice que de toda la guerra, ¿verdad? El anuncio. En este versículo decíamos que la palabra Nagad, sobre todo, es reducido, sin embargo, a un instrumento de ocultamiento. Porque ahora acá yo veo el informe de toda la guerra. De Ishue directamente, o más, no mande socios, no. Sino de forma general nomás, que hubo bajas, que hubo situaciones, pero hay siempre ocultamiento. Exegéticamente el texto está denunciando cómo incluso el lenguaje que debería servir para comunicar la verdad puede ser desvirtuado cuando el pecado domina. Cuando el pecado domina, aquí nosotros desvirtuamos todo. Ya desvirtuaba Itewe. Entonces, es importante, queridos amigos, tener en cuenta esto. Porque nosotros lastimosamente a través de nuestros medios, de aquí para allá, radio, televisión, diario, tanto las redes. Hay, por ejemplo, tantas informaciones que sale del Papa, ¿cómo se llama? Del Papa León XIV. O sea, información del Papa. Cada cosa que te dicen que el Papa supuestamente dijo esto, que dijo aquello, contra esto, contra aquello. ¿Entienden? Algunas veces que puedo oírlas y ollaré oía lleva. O sea, son falsedades. Y si todo eso el Papa hiciese más o menos, cada día para el Papa tiene que tener 38 horas por ahí. Tendría que estar trabajando. De todas las informaciones que él produce. ¿Se dan cuenta? Con esta cuestión también de la inteligencia artificial, ¿verdad? Cada cosa que nos hacen decir. Vamos concluyendo con algunas enseñanzas importantes de este versículo. Primero, el envío contaminado. Ya pensáis en Apeari. Envío contaminado de lo que nosotros informamos. Ya digo Yarecuana y lleva tal vez un retiro espiritual. Yo no digo para los periodistas, porque los periodistas siempre van a responder a los patrones. Eso ya sabemos. Ya así la ayudan no responde a la y patrón. Así te voy. Y entonces el envío contaminado. Difícil de encontrar, ¿verdad? Que un shalach, un envío, una información no esté contaminada. Lo que debía ser informe de guerra se convierte más bien en un encubrimiento. Un segundo elemento, queridos amigos, es la mentira institucionalizada. Porque aquí son dos grandes representantes, está el rey y está Joab. Son dos grandes instituciones, ¿de acuerdo con la o informáis?
con la informante, y justamente lo que están informando, en lugar de decir la verdad, están adaptan el mensaje de acuerdo a lo que a vos te conviene, lo que a vos te gusta. Por eso yo te estaba diciendo, ¿verdad? ¿Cuántas veces no podemos decir todo? Ya es panojina o cuando decimos demasiado, entonces ya no está malomita, ya era ya do guapupavimoina con la de paja, ¿verdad? Entonces esa es la mentira institucionalizada. Y eso es lo que aquí estamos encontrando en Joab. Institución, él es el jefe, tiene que llevar la información para su rey. Pero de acuerdo a lo que le conviene escuchar, el otro lo que tiene que escuchar. El otro lo que tiene que escuchar. Y le tiene que defender también a él, ¿verdad? Un tercer elemento, queridos amigos, como enseñanza, es que la palabra manipulada, el nagad justamente significa transparencia, ¿verdad? Informe, transparencia. Pero sin embargo, el nagad aquí se está transformando en una máscara. La máscara, pues ahí, entonces vos no ves el verdadero rostro. La máscara vos ves lo que se ve aquí. No es una persona sincera, decían antes, ¿verdad? Los griegos. ¿Por qué? Porque la máscara se hacía de cera, de cera. Yo me pongo la máscara, entonces soy una persona con cera. Saco la máscara y soy una persona sincera, sincera. La palabra sincero, sincera viene sacar tu máscara, porque tu máscara era de cera, sincera. Apeaña de ina. Entonces la palabra que es manipulada, y nagad, que debía significar transparencia, sin embargo se vuelve en una máscara directamente. Una cuarta enseñanza es la cuestión de la complicidad, y una complicidad jerárquica. Y de esto no hablemos luego entre nosotros, queridos amigos. La complicidad. Complicidad. La complicidad es todo, porque a mí me conviene esto, entonces el último, todito, cómplices. Todos los poderes. Vea peor todavía. Uno que pide y el otro que le responde porque es su bancada y el otro que le responde porque tiene que hacer la justicia. Y así, complicidad. Y después lo otro que le corresponde porque son sus burreros. ¿Entienden? Complicidad. Queridos amigos, qué impresionante que es la palabra de Dios. Qué maravilloso. Yo cada vez enamorado con Ñande Yarañera, lleva porque justamente hace 2500 años que esto se escribió. Realmente libro inspirado, ¿verdad? Libro de Dios, que nos habla nuestra realidad. Y aquí mirando lo que está haciendo el rey David, entonces da ahí con la yucacán de Jinala a Urias. Da ahí con la Joab correspondiente a Jinala Yapoa Joyaboca Yupe el rey. Hay una complicidad. Y después los soldados que estaban con Joab. No sé si ahí también le ofrecían los verdes, ¿verdad? A los soldados. Bueno, soldados, a mí están de tanto, ven a pedir para pata, ven yareita, ve a tomar, no. No sé, eso no dice aquí, ¿verdad? Pero nosotros podemos actualizarlo. La palabra de Dios es para ser actualizada. Y lo quinto, queridos amigos, como enseñanza espectacular que nos dice, Dios no se engaña. Y a Dios no se le engaña. A Dios no le vamos a engañar. Por eso que es importante, la palabra de Dios es para que nosotros entremos dentro de nosotros mismos, veamos y entendamos lo que nos está diciendo. Y sobre todo, queridos amigos, vivamos lo que el Señor nos va pidiendo. Aunque el informe sea manipulado, Dios va a una historia mucho más profunda. Va a la historia del corazón y de la conciencia de cada uno de nosotros. Y este versículo entonces nos está llamando a una verdadera conversión, ¿verdad? Porque al final de cuentas, la ñan de informe cuera, la ñan de shalach, la ñan de envío, ¿verdad? La ñan de nagad, es decir, nuestros informes. Pueden ser lo que ustedes quieran, pero a Dios no se le engaña. Porque Él dice que llega y lee hasta el tuétano, tu cerebro, tu idea, tu pensamiento, tu corazón. Escudriña las entrañas, lo más profundo de tu vida. Bueno, queridos amigos, así que vamos terminando, nos despedimos por el día de hoy y les dejo la bendición del Señor. Que cambie nuestro shalach, anilañan de shalaye koberubi, y sobre todo nuestro nagat, anilañan de yapuye koberubi. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y volvemos con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa.
Ñande Yarañe, con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.